necesitamos la máquina o un equipo para que transforme esa energía, ¿verdad? En una energía, en una corriente eléctrica o energía eléctrica. Entonces, para eso nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Un generador. Y el generador, pues obviamente es el que nos proporcionaba obviamente una cantidad de energía eléctrica suficiente para poder nosotros trabajar en la vida cotidiana con muchos electrodomésticos, se podría decir en este caso. Y bueno, pues la gran mayoría de los componentes que nosotros usamos, sea esto una computadora, de la como estoy usando en este momento, sea una cocina eléctrica, o sea un refrigerador, o sea un equipo, la luz mismo de las casas, todos los artefactos como aires acondicionados, todos funcionan obviamente con energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es algo fundamental dentro de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver algo muy básico de cómo es que se compone este sistema, ¿no? O sea, los componentes de un circuito eléctrico. Y son tres realmente. ¿Sí? Y dentro de los que, bueno, de 3 a 4, aunque el uno ya es algo como que obvio, ¿no? El primero es el generador, ¿sí? De allí viene lo que es el receptor, también tenemos el interruptor y en este caso los conductores. Ahí tenemos los 4 componentes básicos de un circuito eléctrico: generador, receptor, interruptor y conductor, ¿sí? Generador obviamente es ese equipo que en este caso nos crea, ¿no?, nuestra energía eléctrica para que nosotros podamos utilizarla. El receptor son todos aquellos equipos que nosotros tenemos en casa, cualquiera de los que les nombré anteriormente, sea desde un foco, desde un computador, desde una refrigeradora, una cocina eléctrica o un aparato como un aire acondicionado. Cualquiera de estos componentes, las cuales funcionen por medio de energía eléctrica, son receptores, ¿sí? Y de allí hay un tema, un pequeño nuevo elemento que se llama interruptor, ¿no? El interruptor, el único trabajo que realiza es el paso o la interrupción de la misma corriente, ¿no? O sea que el interruptor hace la función de que, bueno, si yo lo tengo, como quien dice, el interruptor, como quien dice, normalmente abierto, no permite el paso de la corriente y por lo tanto no hay receptor que funcione. Sí, y en el caso, entonces el trabajo fundamental, ¿no?, de un interruptor es como que dice el mecanismo que abre y cierra un circuito. Bien, y en cuanto a los conductores, pues bueno, ya sabemos que son los cables o los hilos que vienen dentro del cable, los cuales por donde se traslada todos los electrones, ¿no?, todo este sistema de energía. Bueno, regresamos a la diapositiva como tenemos aquí. Aquí obviamente la tenemos en blanco como un tipo pizarra para nosotros escribir un pequeño concepto de lo que significa un circuito eléctrico. Okay. Vamos a ponerlo desde el inicio, ¿no? Un circuito eléctrico, ¿sí?, es un sistema en el que la corriente eléctrica que procede, pues me comí la P, procede, ¿sí?, de un generador, vuelve a este después de ser utilizado de algún modo. Eso quiere decir que este circuito eléctrico lo que hace es como hacer un ciclo, ¿verdad? Como un círculo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Dice que un circuito eléctrico es un sistema en el que la corriente eléctrica que procede de un generador, o sea, nace de un generador, vuelve a él mismo, ¿sí? Vuelve al mismo, por eso dice vuelve a de ser utilizado de algún modo. Un ejemplo claro, pues vamos a buscarle por aquí una imagen en Google. Ustedes no están viendo en este momento, pero yo la estoy buscando, acerca de un circuito eléctrico muy básico, ¿no?, para que ustedes entiendan de lo que estoy en este momento explicando.
¿sí? Un circuito eléctrico. Déjenme ver una imagen pequeña. Y aquí ya encontré una imagen. Aquí estamos. Y vamos a ir aquí. Estamos pegando la imagen. Ahí están, chicos. Ahí está la imagen. Bien. ¿Cómo es eso que vuelve? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, aquí la voy a hacer un poquito más, bueno, voy a usar la lupa para hacer un pequeño acercamiento. Si ustedes ven la imagen, el circuito es como que hace una vuelta nada más, ¿no? O sea, el conductor en este caso sí nos está dando a entender que el proceso es obviamente como que circular, ¿no? Eso quiere decir que está dando vueltas sobre el mismo sistema, ¿sí? Vamos a darle que da vuelta de aquí así, viene acá y pues regresa, ¿no? ¿Y cómo es esto, profe? Porque lo tiene como que dice el positivo y negativo. Pues el sentido de los electrones van hacia un lado, ¿sí? Y el sentido de la, obviamente, de la corriente, en este caso, va para el otro lado. Yo más tarde o de la próxima clase les voy a enseñar una imagen cómo es que funciona este tipo de elementos, ¿no? Porque en el libro está, ¿sí? El sentido del movimiento de los electrones va a ser parte del generador. El generador es el que envía los electrones por medio del semiconductor, ¿no? O sea, la fuerza de la corriente, ¿sí? Y el sentido de la corriente obviamente a la inversa, entonces como que va y viene. Entonces ahí está obviamente ese pequeño ciclo, ¿sí? Que tiene obviamente un circuito eléctrico. Habíamos hablado que de donde se origina la corriente se la conoce como generador. Bueno, en este caso solamente es un ejemplo de una pila o batería, como nosotros lo queramos decir, ¿sí? Entonces la pila obviamente es un generador. ¿Se acuerdan? Dentro de la clase anterior hablamos acerca sobre los generadores, ¿sí? Que existen generadores obviamente térmico, lumínico, mecánico y químico. Y obviamente si hablamos de una pila estamos hablando de un generador químico, ¿no? Porque ya se encuentra almacenada la energía allí. No necesita otro proceso del cual pues genere la corriente eléctrica, ¿no? Como por ejemplo vimos en la página donde hicimos la pequeña demostración, de donde abría la llave y pues hacía girar como una especie de molino, y eso es un movimiento obviamente diferente que el químico, ¿sí? Por medio de un movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque está obviamente siendo impulsado por otra fuerza. Y al generar ese movimiento pues genera una energía, y esa energía se aprovechaba para prender el foco, como en la página nosotros lo vimos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso del positivo? ¿Sí? Bueno, en este caso tiene el paso del positivo, el paso de los electrones, ¿sí? Se encuentra un dispositivo llamado interruptor. Mientras el interruptor esté apagado, pues no permite el paso de la energía o los electrones, y por ende no tenemos obviamente el encendido nuestro foco, ¿sí? Ya. Mientras nosotros le demos obviamente en encender a nuestro interruptor, le estamos dando el paso libre a los electrones, y por lo tanto va a generar la energía, o sea, va a generar obviamente que los focos se prendan, ¿sí? Entonces el interruptor obviamente es un elemento fundamental dentro de un sistema, de un circuito eléctrico, porque si no tuviéramos este tipo de interruptor y lo tuviéramos conectado directamente, los focos, en este caso todos los elementos que tengamos que funcionen por medio de energía eléctrica estarían prendidos 24/7, ¿sí? O sea, las 24 horas de los 7 días de la semana. Entonces, primero que eso nos daría primero mucho consumo, segundo de que obviamente el aparato no va a aguantar tanto tiempo estando encendido, y llegará un momento pues que se va a averiar, entonces necesita su cierto descanso también. Entonces el interruptor sí que forma parte de un circuito eléctrico. Bien, en este caso también tenemos ¿qué cosa? Los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Aquí tenemos la palabra receptores. Receptores son todos aquellos dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en otras formas de energía. Sabemos que un receptor, en este caso, recibe la energía eléctrica, pero la transforma a luz por medio de otro sistema, obviamente del foco, ¿no? Transforma esa energía
y tenemos la luz en el foco. Entonces hay una pequeña transformación, lo que hace en este caso el receptor. ¿Sí? El receptor obviamente en la energía eléctrica no es luz de sí en sí, solamente es energía, nada más, no la podemos quizás ver, pero al momento de transformar la bombilla, pues podemos ver obviamente el resultado de la energía eléctrica por medio del foco, ¿no? Muy bien, entonces lo que hace obviamente esto de aquí es un pequeño circuito. Bueno, es muy posible que podamos hacer nosotros una pequeña demostración en la próxima clase, ¿sí? De cómo pues funciona este elemento, ¿no? Cómo funciona este pequeño circuito. Muy sencillo en realidad. Lo podemos aplicar tanto como para la parte así de pequeños focos, como también lo podemos hacer con los 110, ¿sí o no? O sea, con el alumbrado público, lo que tenemos afuera, o sea, por 110, y también energías más básicas como para 12 voltios o menos quizás, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí tenemos de esta parte de aquí muy entendido que un circuito eléctrico pues es un sistema que la corriente eléctrica que procede de un generador vuelve a este después de ser utilizado de algún modo. ¿Cómo fue utilizado? Por medio de la luz, ¿sí? Y que dentro de los componentes básicos, ¿sí? Tenemos obviamente 4 elementos, que el primero tenemos el generador, el interruptor, ¿sí? Los receptores y en este caso los conductores, ¿ok? Muy bien, entonces por el momento, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, ya que estamos terminando también nuestra clase, ¿sí? Vamos a pedir a los chicos que activen sus cámaras para poder hacer una pequeña captura, y más adelante vamos a conocer, en la próxima clase vamos a conocer los símbolos que obviamente ustedes van a encontrar en un diagrama eléctrico, ¿sí? Por lo menos para entender cuáles son los símbolos más básicos que se utiliza en la diagramación de un circuito, porque el circuito no solamente se lo puede ver así como ustedes lo ven en imágenes, también puede ser graficado y tiene una serie de símbolos que obviamente identifican. Por ejemplo, el interruptor tiene un símbolo gráfico, el receptor tiene un símbolo gráfico, el generador pues también tendrá un símbolo gráfico, y eso nosotros lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, vamos a hacer la captura, chicos. Eso, muy bien, activen sus cámaras. Vamos a capturar nuestra pantallita. Bien, voy a también a detener mi grabación también, y se las estaré compartiendo más adelante en el Classroom, ¿no? Para que todos tengamos por si acaso el video, de pronto algún estudiante